Muy buena gente, bienvenidos al canal. Aquí estamos en Almería de nuevo. Hoy es el segundo vídeo de circuito de examen, sitios complicados, Sí, sitios rebuscados. Y exacto. volvemos a tener aquí a Javi de Autoescuela. Hoy sí. Hoy sí. Hoy no, hoy sí. Hoy sí, hoy sí. Hoy sí que aprobas a la primera, ¿eh? Sí, Se podía totalmente. combinar, ¿eh? Sí, totalmente. Yo creo que sí. Sería un buen logo, ¿eh? Un crossover de estos Hoy que llaman. sí aprobamos la primera. Bueno, y cuéntame, hoy estamos, ¿en qué salida estamos? Pues estamos en la salida de la calle Costa de la Luz, que Vale. está muy cerquita del Alcampo, de la zona del campo. Vale. Y bueno, si te parece, vamos a ver algunos recorridillos y algunas intersecciones y zonas un poquillo Más conflictivas, complicada, más ¿no? complicadillas. Sí. Donde se genera mucho suspenso a lo Donde se mejor, genera ¿no? suspenso, exactamente. Vale. Uy, casi la lías ahí con el bordillito, con el ¿eh? bordillo está cerca. Casi. Está cerca. Como estamos ven, aquí hacen siempre paradas para Claro. cambiar de alumno. Es que estamos en salida de examen ahora mismo. Sí, sí, y de hay hecho, examen además, ¿eh? Ese coche de delante está examinando. Ya Sí. ves. Pues nada, vamos a darle caña, preparamos Vale, cámaras venga. y nos ponemos. Sí, venga, Venga, al lío. vamos al lío. Vamos al lío. Te digo. Bueno, ya estamos listos, Javi. Cuando tú me digas, Venga, cuando iniciamos quiera, la marcha. vamos a iniciar la marcha. ¿Sí? Venga, pues vamos a mirar bien, intermitente. Y aquí tenemos un coche un pelín fuera. Sí. Y hay que tener cuidado con la línea al salir, ¿no? Sí, la línea continua esta. Que es eliminatoria como un templo, ¿no? Directa. Vamos a continuar de frente de momento. Por ahora de frente, venga. Pues salimos con alegría, que estamos pendientes. Calle Costa de la Luz. Costa de la Luz. Sí. Venga. Y aquí tenemos ciclista, pero no voy a ponerme a adelantarlo porque no la veo claro, ¿eh? No, yo veo tampoco, claro. no. Vamos a esperar un Veo que poquito. no tengo visibilidad, que hay un cambio de rasante. Seguramente se echará a un lado, o debería. Debería, ¿no? Pero parece que no. Pero se le va a ir. Aquí la mejor opción es esperar, ¿no? Por el cambio de rasante. Sí, está claro. Tenemos un Vale. cambio de rasante, también pueden girar aquí a esta calle. Claro. Entonces mejor en primerita como voy. En y primera ya está. tranquilamente, sí. Bueno, Le ponemos damos tiempo. intermitente. Y damos un poquito de tiempo a la bici. Sí, ya ha empezado un examen con complicaciones. Sí, aquí ya observación. Fíjate a ambos que se ve sitios. mal, ¿eh? Sí, y además el semáforo Y justo en semáforo, los sí giros. me he fijado que tenemos semáforo ahí. ¿No veis? Semáforo, sí, semáforo. Semáforo hasta el último momento. Hasta el último, ¿eh? Sí, aquí hay algunos exámenes que terminan aquí. Hasta el rabo Por todos ese dicen, semáforo. ¿eh? Ya tenemos aquí la bici. Yo no hay 1,5 metros para adelantar, con lo cual Bueno, realmente aquí en metro y medio no habría, ¿no? no habría. No habría, yo tendría que esperar. Tendríamos, exactamente. Y no sé, no tiene pinta de que se vaya a quitar. Si queremos hacer reglamentario, hay que esperar, porque si yo adelanto, por mucha seguridad que parezca, aunque vaya Sí, despacito, no, está es claro. una eliminatoria Está claro. de libro, ¿no? Vale, vamos a coger la tercera salida de la próxima glorieta. Vale, aquí visibilidad malísima. Sí, no se ve incluso nada. directamente si ves que observación directa, si ves que no te da Vale. el ángulo. Y semaforito. Vale, tercera salida hemos Tercera dicho. salida. Venga. La gente no pone intermitentes. Están ahí de adorno. Venga, salida. Aquí mucho espejo izquierdo, que me imagino aquí la gente se cruzará. En esta no mucho, pero hay otra más grande. Hay otra grande. Mira, la que sí. ciclista, ahí Otra vez la seguimos. tenemos. Ahí seguimos con la ciclista. Pero aquí Aquí sí podemos. sí podemos además tiene adelantarla. línea discontinua ahí. tenemos semáforo. Sí. Bueno, pues en la próxima intersección regulada por semáforo, aquí tenemos un giro también un poquito especial. En esta intersección queremos girar a la izquierda para tomar la vía de servicio. Ojo, Vale, directos a la vía de servicio, directo ¿no? a la vía de servicio. De acuerdo. Tenemos una vía de doble sentido. Yo me ciño un poquito aquí a la línea. Un poquito la línea, que la línea verás que ahora desaparece, o sea que imagínatela. Correcto. Vale. Buscamos Vamos el centro. a mantener un poco la posición. Uy. Espera un poquito que tenemos Sí, el más verde, adelante. semáforo que me permite girar, pero cediendo el paso. Uy, Sí. se le ha calado el coche de autoescuela. Pues nada, esperamos un poquito a que se mueva, por Mira. si me quedo en medio del semáforo, ¿no? Mira que calarse el coche de autoescuela. Qué raro, ¿no? Qué raro. Uy, muy bien visto. Hasta el último Está momento, atento, ahí está atento. Atento, Está atento. Yo no me fío. Está ahí atento. Eso, cuidado con la copla, gente, porque hay veces que uno se confía con el semáforo, Totalmente, sí. se lo come y suspende sin darse cuenta. Pues sí, porque lo mira y esos 2 o 3 segundos que dejo de mirarlo mientras acontece la situación que tenemos delante, en esos 2 o 3 segundos ha podido cambiar perfectamente. Claro, porque aparte de me fase. pillaría en primerita pasando despacito y no me da tiempo a pasarlo en amarillo. Efectivamente. Me hubiera quedado en medio Sí. o me hubiera comido Siempre, el rojo. antes de reanudar, siempre última mirada El extra, al semáforo. el extra siempre. Exacto. Bueno, aquí veo una super intersección Sí, y a la vía de servicio, vale, allí ya lo estoy viendo, ok. Allí el fondo Exacto. donde están los dos semáforos verdes. efectivamente. Es un giro súper en L. Super en L, Súper en es L. una super L. Y además. sacamos la escuadra de Cartabón, sí, gente. sacará. Y además al loro con el semáforo cuando giremos. Sí. Bueno, parecía que cambiaba, pero no. Me ha dejado ahí. Me ha dejado en ascuas.
Claro, ahora tengo a los vehículos que me vienen de frente, que es a los que yo debería de ceder el paso. Exacto. Mientras hago una maravillosa L. Aquí a veces el alumno tiende a meterse un poquito antes, ¿no? Y sobre todo a meterse en el sentido contrario. Claro. O sea, tú fíjate la forma que tiene la Que glorieta. sí, ya sería como una falta eliminatoria. Es muy fácil que te vayas recto y te metas justo en el sentido Claro, contrario. hay que abrirse un poquito. Hay que abrirse un poquito. Ahora sí. Abrimos un poquito a la derecha para ir por nuestro sentido. Exacto, justo ahí. Y desde aquí, más o menos, hasta la alcantarilla, más o menos. Exacto, desde aquí más o menos hacemos el giro. Ojo como tienen los peatones el semáforo y el... Tienen verde encima. O sea que si hubiese peatones mantendríamos la posición. Porque correcto. es fácil irse para allá que haya peatones y después te quedas ahí en medio. Vale, ahora sí. No hay peatón, no viene nadie de frente. Vale. Sitio complicado, ¿eh? Sí. Sitio complicado. Sitio chulo también. Es una buena L ahí. Vale, pues... Y por ahora mantenemos de frente, ¿no? Mantenemos de frente, sí. Aquí la línea es, o sea, la vía es calzada es muy ancha, entonces un poquito más por la derecha. Entiendo que es un carril nada más. Un carril, ¿no? O sea que no da para dos. No da para dos, o sea que te puedes situar un poco en el centro. Un poquito más en el centro, ¿no? Centro, sí. Vale, vale. Yo lo que recomiendo es aquí, que al final tú eres el que controla Sí, la zona. Aquí hay un carril nada más. Vale, ok. Nosotros queremos seguir también de frente en esta próxima glorieta, pero vamos a tomar la vía de servicio. ¿Vale? En la siguiente glorieta, ¿no? En esta glorieta que tenemos, continuamos de frente en la misma dirección que llevamos y continuamos por la vía de servicio, tal como vamos. Vale, ok, ok. Aquí, ¿algún alumno querría meterse por el hueco? Y sí, por todos sitios. Ya ves, ya ves. Aquí derecha, ¿no? No, aquí tenemos, no salen por la derecha. Tenemos una también. derecha, efectivamente. Nos pueden pillar. Y sería la segunda salida, continuar por la vía de servicio y la segunda salida. Ok, venga. Estar atentos. Glorieta, pues siempre hay, en este caso primerita, que salimos de cero. Vale. Segunda salida, carril exterior. Exacto. La flecha me permite seguir. Vale. Y seguimos por vía de servicio. Vía de servicio. Aquí, lejitos. Aquí sí que tenemos dos carriles. Ahí sí Aquí tenemos dos carriles. Aquí sí. Ok. Y queremos seguir de frente. Por ahora de frente. En teoría es 50, dos carriles, pero aún así, este acaba de reanudar. Yo no recomiendo aquí 50, por mucho que Claro. no haya señal. Cuidado, queremos seguir de frente. Vale, ahora estoy viendo la flecha, pero viene una motilla ahora. Un coche. Mira, el coche de escuela que se fastidie. Pero bueno, aprovechamos aquí, aún queda discontinua. Exacto. Tenemos verde. Vale. Vale, pues nosotros queremos girar cuando se pueda a la derecha. Aquí con 1000 ojos, porque no me fío de nada, no me fío de nada. Todavía no hemos llegado al punto crítico, no hemos llegado todavía. Vale, vale. Pero que aquí en principio vía de doble sentido, de momento. De frente, ¿no? De frente. Vale, tenemos al paso, valoramos peatones que no hay. Pasamos y ya a primera mejor. Despacito primera siempre. Y aquí se ve más o menos bien, por ahí también. Así que, para adelante. Y tenemos dobles filas, así que... Tenemos doble fila y queremos girar a la izquierda también cuando podamos. Vale. Aquí importante, aunque vea doble fila a lo lejos, pero vamos a volver a nuestro sentido, ¿verdad? Pero fíjate que iniciamos giro a la izquierda, ¿no? Cuidado, ¿cuántos sentidos tiene esta vía? Doble sentido, con lo cual tienen seda, hacemos una L... Sí, pero doble sentido no. Sentido único. Ah, bueno, sentido único, vale, vale. Sí, doble sentido aquí y aquí sentido único. O sea que sería una falta leve esto. ¿El aminorar un poco? No, ¿O qué quiere decir? Porque hemos girado a la izquierda del carril derecho y tenemos que habernos situado en el carril izquierdo. Era vía de sentido único. Ah, vale, vale. Yo pensando en doble sentido. Vale, hemos cambiado de una doble sentido a una de sentido único. Vale, ok. Venga, pues giramos a la derecha. Ya he visto que la transición no ha sido tampoco muy clara. No. De vía de doble sentido a uno. No estaba muy claro, ¿eh? O sea, nada, cero. Nada, claro. O sea, yo no lo he visto, sinceramente. Eso, conocerse la zona al alumno le viene... es fundamental, ¿no? Totalmente. Vamos a ceñirnos un poquito, verde. Vale. Tienen rojo.
carretera de ronda. Sí, Venga, vamos peatones a- lo tienen en rojo. Yo no lo veo claro, pongo primerita. Muy bien. Y vamos a ver, ese coche no me lo deja claro. Así que esperamos. Ahora sí. Perfecto. Carril exterior. Primera salida. Quinta hemos dicho. Quinta salida. Venga, vamos a por ella. Siempre contamos todas las salidas que podamos tomar. Ok. Contando pies de servicio, contándolo todo. Vale, aquí Sí. tenemos una segunda salida. Una segunda salida. Tercera salida. Esta es Esta cuarta. es la cuarta. Ah, vale, quinta. Ahí. Y esta Vale. quinta. Ok. Contar con tranquilidad, que no hay prisa. Sí, no, sin problema. Siempre controlando un poquito el espejo izquierdo, que no se nos cuele nadie. Ujú. Y Verde. venga, pues de momento Vale, vamos a ir de vamos. frente. Vamos a ir bajando carretera de ronda. Vale, pero de frente, ¿no? De frente, Vale, bajando vale, vale. carretera de ronda. Ah, vale, esto es carretera de Sí, ronda. esto es Vale, carretera de ok, ronda. ok. Y ahora vamos a entrar un poquillo en la zona de la calle Altamira, que también hay un par de señales arriba un poco... Conflictivas, ¿no? Sí, Venga, vamos a ver qué me encuentro, ¿eh? Voy a ir un poco... más que conflictiva, un poco... Vale, algo. tapadilla. Sí, que a veces ahí se lía un poquito, se Sí. podía liar en examen, ¿no? Sí, sí. Vale, perfecto. La gente ve la cámara arriba y queda todo el mundo ahí Se mirando queda así. en el coche de se Google queda Maps. Exactamente, eso te iba a decir. Totalmente. Ya ves. Bueno, así para que así siempre se ve todo, que mola mucho la cámara, porque al final se Hombre, ve claro, un poquito se todo ve lo que está pasando y efectivamente, la verdad es que quedan Sí, muy sí. bien los vídeos. la otra dimensión a los vídeos. Sí. Pues el otro solo se veía recto y ahora es Sí. todo lo que pasa por aquí, las incorporaciones, cambios de carriles. Exactamente. Está guay, está guay. Es como si la gente estuviera moviéndose dentro. Esa es la idea. Vale, carretera de ronda y salimos. Y salimos para adelante. Aquí sí que hay bastante tráfico en esta zona, ¿no? Pues porque tenemos ahí delante una glorieta que hace un poquillo ahí de tapón Ah, vale. en contra de lo que debería de ser. Y se va creando, ¿no? Se va Tráfico. creando un poco, pero no es fluido, no es, Sí, que no hay- es un tráfico... Sí, demasiado denso, No hay ¿no? mucha retención, ¿no? Claro. Bueno, pues en la próxima glorieta vamos a coger la primera salida. Calle Real, ¿no? Calle Real del Barrio Alto, sí. Vale. Primera salida. Aquí pegadita. Mejor esperamos. Sí, muy bien. No estaba claro. Siempre puede calado inoportuno, lo que sea. Claro, y dejar cuando nada. uno sabe que es ahí con prisa, la Exacto, calada y le. nos deja clavado le llega. ahí en mitad de la glorieta. Aparte que viene muchísimo de allí, ¿eh? Viene muchísimo. Que piten, que piten. Ahí se van pitorreando uno a otro. Nada. Si quieres algo. Mira, en la toscuela que la está liando. Esa es la condición humana y lo que da el anonimato Sí, de ir dentro claro, de un vehículo correcto. donde la gente saca su peor, Sí. Ahí en un Super- coche super y. carácter. Seguramente En un cara- coche y en las redes sociales. que sí, Totalmente. Seguramente cara a cara en un ascensor la gente no sería tan desconsiderada. No, pero con Pero el anonimato el de las redes anonimato, sociales o dentro de un sí, coche, sí, totalmente. totalmente, ¿verdad? Bueno, el señor, si quiere pasar por el paso de peatones, no quiere pasar, se ha pasado No. para atrás. Está Mira la ambulancia, pensando. espero que no venga para acá. Pero- A ver. No, se ha Bueno, pues a partir de aquí, donde están aquellos coches, vamos a hacer un giro a la izquierda, donde va el patinete. La primera que es disponible es girar a la izquierda, ¿no? Sí. Salto despacito. En principio a la izquierda, ¿no? A la Hemos izquierda. dicho. ¡Ey! Pero por- Prohibida, ¿no? Eh, ¿O está eso mal puesto? ¿Cómo está eso la cosa? está mal puesto. Esa es prohibida hacia acá. Ah, pues está un poco mal Está, puesta. sí, o sea, porque me ha yo rayado creo- y digo, esto sí, tiene que sí. ser una trampa, ¿no? O sea, sería una trampa muy mala esta. Claro. Está prohibida hacia allá. Porque A ver, además que está arrancada la señal. Me ha y explotado la está- cabeza por momentos porque he visto todo mirando para allá y eso digo, uy, me ha metido Javi en una trampa. No, esa no era. Hostia, Pero vale. Muy atento, muy atento, porque Sí, yo ni esta- la había visto, porque tenía clarísimo que esto se podía girar. Claro, me queda como, hostia, tal. Bueno, gente, que se puede pasar, ¿eh? Que se puede. Bueno, aquí vienen por la derecha, por lo Exacto. que veo.
Fíjate que tiene un CED ahí bien oculto detrás de la señal. ¡Ostras! Pues no puedes Pero ver debería la estar esquinita. en el otro lado. Exacto. Ahí Porque para que el conductor Sí. que le interesa verlo, lo vea, ¿no? Exacto. Pues ahí Está mal puesto, ¿eh? Está mal fatal puesto. puesto. Sí. La lógica... Y a partir de aquí, cuando pueda, vamos a girar a la izquierda. Vale. Ok. Vamos a ver si se puede primero. El despacito que tenemos ceda al paso. Tenemos prohibido. Vale. El señor del carro. Está con el carro. Uy, no se ve nada con el viene. Se ve He visto mal. el reflejo del coche. Vale, ok. Es que por Son- eso, por eso no se puede aparcar en la esquina, ¿eh? Claro, efectivamente. Mira, aprovechamos los peatones, ¿no? Sí, ten cuidado con este hombre. Voy a dejar en medio. Madre mía. Mira, qué suerte voy a tener. Mira qué Sí, suerte sí, voy a tiene tener, suerte, ¿eh? pero bueno, Mira qué suerte. Aquí el mal menor. El mal menor es dejar al peatón. Claro, hay que dejarle pasar, Hay que sí o dejarle sí. pasar, Yo siempre se lo sí, digo. exacto, Que el pase mal menor. sí o sí. Eso es. Y a la izquierda nos vamos. Izquierda. Aquí sí que vamos a poder hacer el... Eso. No hay nadie. Y aprovechamos y una buena L. Qué raro está señalizado esto, ¿eh? Madre mía. No, está muy bien. Madre mía. O sea, no, es como que no queda Está claro, ¿sabes? Fantástico. Es que no queda claro. Mm. Espero que viene un coche de frente. Me espero un poquito. O sea, dudo, pero... O sea, giro, pero... Porque veo no veo prohibida y tal. Y digo, veo que se puede, pero es como... Queda un poco raro. Hay que pasar varias veces por aquí. Falta señalización, ¿no? O sea, Totalmente. Y sobre todo hago mucho hincapié en las marcas viales. O sea, las marcas viales hay que verla, sí. Digo, que están haya para- prohibida, que no haya prohibida. son las que nos guían, al fin de cuentas, en la circulación. Y Y me has dicho que... no te he dicho nada. Vale, por la derecha. Ok, esta engaña, ¿eh? Sí, sí, Esta engaña. engaña mucho. Vaya. Peatón, ¿pasa usted? Sí. Hostia, sí, porque la 1, claro, va totalmente confiado. Y la señal está un poco pegaica a la derecha y sería a la derecha, me has dicho, ¿no? No te he dicho nada. No me has dicho nada. A la izquierda. Vale, ostras. A la izquierda. Está oculta, ¿eh? Ya no Mira, sé. Sí. Está Hostia, para verla. está ahí, sí. imagínate que no está ese coche aparcado ahí. Claro, Así, ras. claro, sí, no se vería nada. Tiene cera, vale, ok. Vale. Menudo jauría aquí de sitios complicados, Sí, ¿eh? sí, Y luego menudo entrar jauría. aquí, ¿no? Y luego aquí, pues todos los espejos que nos podamos llevar para adelante. Encima con este aquí. Te cuento el manejo del embrague que hay que tener ahí. Total. Buah, eso no, Y la- fácil y no la- tiene nada, Y la ¿eh? finura para... Sí. Pues eso. Para controlar la situación. Ahora el tema está. No, imagínate, porque a veces. Esto no está bien puesto, ¿se nos ve bien? Sí, vale. Porque a veces se dice, no, es que el alumno debe de saber llevar el coche en cualquier sitio. Digo, vale. Pero yo como conductor habitual, conductor experto, digamos, claro, yo llego en sitios en los que dudo y he ido más despacio. ¿Y por qué se le penaliza a un alumno? Y eres conductor experto. Y soy conductor experto. Claro. Porque a un alumno se le izquierda, por penaliza, aquí. eso, tiene ceda, Efectivamente. se le penaliza, no, es que va muy lento ya, pero es que no se conoce el sitio, ya, pero es que debe de Sí. saber conducir por cualquier lado. Mentira. No, Porque ahora se está demostrando de que yo tengo que ir con mucha precaución porque no me conozco la zona. Efectivamente, sí, el problema es que, por ejemplo, aquí tenemos, como en muchísimos sitios, en el tema de las intersecciones, por ejemplo, ¿no? Tenemos que dejar pasar a los que nos vengan por la derecha. Claro. Primero tienes que identificar si te vienen por la derecha, Claro. es la primero que tú tienes que identificar. Buscarle la señal. Y después buscar si ellos tienen o no señal, que a veces Claro. están tapadas como has visto. Es como que se les exige por un lado que Entonces, se sepan las calles es como para que ir con se sepa, fluidez. exactamente. Y por otro lado, no, es que tienes que salir por cualquier lado, digo. Es que es imposible. Entonces, O sea, que al final, si tienen que observar y valorar de verdad para hacer las cosas bien, no se puede llevar esa fluidez. Claro, Es correcto. posible. A ver, aquí seguimos de frente por ahora, Sí, ¿verdad? seguimos de frente. Igual yo me voy a otra Vamos. ciudad y tengo que ir con 1000 ojos, con Mil ojos. precaución, y seguramente voy taponando un poco porque la gente que está acostumbrada a circular por ahí, pues lógicamente va con un conocimiento ya y sabe perfectamente por dónde le viene y por dónde y dónde Correcto. tiene que tener más cuidado. Sí, Pero si no, entonces no deberían exigirse al alumno que se sepa Todos los sitios. todos los sitios. Claro, y encima meter ¿no? por sitios que como no haya pasado 3 veces, no lo va a hacer bien nunca. Exacto. Y aparte, son garantía de suspenso. Vamos a girar a la izquierda cuando pueda. Efectivamente, muchas veces tenemos que ir, pues eso, indicando al alumno, pues, agiliza un poco la marcha o aumenta Claro. un poco la velocidad. Porque pero sabes es que les van a realmente- apretar. Pero es que realmente el alumno va perdido, o sea, no Claro. le da tiempo a observar. Está claro que tiene que aprender a observar qué puntos tiene que mirar, dónde Correcto. tiene que observar exactamente, dónde está el peligro de los peatones en el paso de peatones, que no están enfrente, que tiene que mirar a los bordes del paso de peatón, sobre Exacto. todo los giros, Sí, donde sí. mirar primero a un sitio a otro.
Pero a la hora de identificar y de buscar señales de preferencia, No, tienes que ir más despacio. Si no te conoces la calle, Tienes que ir despacio. me dirás. Y más que Almería estaba muy desordenada en ese sentido. Hay a veces derecha y otras veces ceda. No hay Sí, un orden. No. Hay algunas Es como calles, Alicante es igual. Hay algunas calles que están señalizadas y otras que no. Claro. Otras que tienen señal y otras que no. Claro. Y Yo creo entonces, que al conductor yo creo que hay que recalcarle las cositas. yo creo que tendría que estar la señalización para que yo tenga que mirar mi señalización, Correcto. no la señalización del otro. Correcto. Bastante de con lo mío. Exactamente. Para que estar pendiente también de lo de los demás. Aquí una buena Exactamente. L y peatones al doblar. Entonces me quedo aquí para no invadir el carril bici en principio. Efectivamente. Y queremos girar también a la izquierda en el próximo semáforo. Vale, de acuerdo. Y muchas veces pues se da por hecho, no sé, quizás la costumbre o quizás el hacer todos los días lo mismo. Sí. Y que se pretende dar por hecho que el alumno tenga que circular con esa fluidez o más o menos una fluidez similar A la de un conductor de la que habitual. se presume ¿no? un conductor habitual o un conductor como yo, por ejemplo, que me conozco perfectamente la ciudad, Claro. y yo puedo ir fácilmente. Eso es inviable. A lo Pero mejor, tú aquí, claro. que no te conoces la ciudad, por Claro. muy experto que seas, necesitas tiempo para procesar, hay que procesar, valorar, Sí, observar, sí. valorar y procesar. Y yo tengo muy claro el tema de mirar a la derecha, mirar no sé Exacto. cuánto, mirar al ciudad, pero Exacto. aún así tienes que mirar. A lo mejor pasó una segunda vez y dices, vale, Exacto. ahora ya me lo sé, ahora ya no hay problema. Pero una primera vez es como, ostras. Sí. Entonces, el examinador en principio debería ponerse en esa piel del alumno y decir, oye, si es la primera vez que pasa por un O sitio, que ponga la señalización el alumno condicional, duda. o que ponga que haya un criterio de señalización bastante más adecuado. Sí, intentar básico. no pasar por sitios donde la cosa Claro. no esté demasiado clara, Claro. ¿no? Que induzca confusión, ¿no? Claro, Ese es el tema. No tenemos verde, a ver si nos va a cambiar. yo creo que te va a dar, no te va a dar tiempo. Apretadillo. Como norma general tenemos que hacer el paso a la derecha. Correcto, ¿Vale? claro. Salvo que haya señalización expresa que indique lo contrario. Eso es. ¿Señalización de quién? Claro, ¿Tuya o del otro? claro, ese es el ¿Y tema. por qué tengo que ver la del otro? La del otro. ¿Por qué la- tengo que esforzarme tiene, tanto? Porque tiene una forma Claro. especial el triángulo con el vértice opuesto al lado menor o la señal octogonal. La Es que tengo a veces ver de ni se ven, espalda. antes estaba detrás de una señal, que yo digo, ostras, no veo digo, vale, está ahí pegadita. Pues eso es una derecha, porque lo normal es que estuviera en el lado derecho para que él la vea bien y Exacto. yo la pueda ver mejor, pero aquí en esta esquina y detrás de una señal es como diciendo, te voy a fastidiar la vida. Entonces, le Y creas ahora al conductor... ahora está allí, una Sí. vez está aquí, otra vez está allí, Claro, otra vez no- tiene que decirle, mira, ve el cedal paso que tiene allí, lo Sí. ves allí entre... Ya, no sabes qué decirle al alumno. Unas veces mira aquí, otras allá, otras veces no hay nada. Viene por la derecha y, sorpresa. y se para. Y si Sorpresa. no tiene una cosa muy clara, un cedal paso muy claro a la entrada de la calle, que tú lo puedas ver, muy claro a la entrada de la calle, Claro. pues, tiene que localizarlo. Digo que se le está creando una distracción no solo al alumno, sino al conductor. Efectivamente. Entonces, con las mismas señales que te creen distracciones, pues creo que no es lo suyo. Lo suyo es ten tu señal o es la suya, pero todos tenemos, ¿no? Exacto. Que vienen por la izquierda, pues no hace falta que tengan señal, pero si vienen por la derecha, oye, que el otro tenga su señal para que tú por lo menos la veas o la tengas tú. Eso es. Pero así es, juegan un poco al despiste. Exactamente, al despiste. Madre mía. Bueno, despiste, sí. Yo no sé tampoco quién tendrá los criterios de señalización en los ayuntamientos. Ya, yo creo que a Los veces ayuntamientos, lo ponen y tanto asesor y tantas no cosas se que complica. hay. Bueno, tenemos Tantas- verde, sí. aquí una buena L y buscamos el carril de la derecha directamente, pues haciendo el paso aquí a toda la gente. Sí, señora, venga, termine de pasar. Uy, que se la llevan para adelante. Madre mía. Ya me voy. Venga. ¿Quién será el encargado de verificar la señalización Yo creo que en vía urbana? Yo creo que una vez, llegaron, lo pusieron todo, ya es Y llaman quéjate. a parche. A parche, Van sí. poniendo parche, ¿no? Y es si te quejas. Ahí en Elche funciona igual. A ver, si ven algo que está mal, te quejas al ayuntamiento y con suerte lo arreglan. Con suerte y tiempo. Y tiempo. Si no hay queja, no se arregla. Si hay accidente, hay algún día una muerte, hostia, aquí pasa algo, vamos a intentar solucionarlo, pero en base Sí, a que ha pero pasado algo. Claro, pero en base a que ha pasado algo grave. Claro, si Cuando no pasa algo grave o no hay es problema. que suspenden 25.000 personas No hay porque problema. No hay problema. La señalización es deficiente, pues no pasa nada. Eso no es grave. Ya, eso da igual, Eso eso no es es grave. tasas, ¿no? De examen que se Eso no es recogen. grave. Bueno, vamos a seguir de momento de frente y ahora te indicaré un poquito más adelante donde vamos a ir a la derecha. Vale. Motor. Entonces la calle Ronda también, ¿no? Esta Solo que carretera se ronda, te- ahora vamos en eso. sentido inverso, sí. Vale. Así me conozco un poquito de Almería. ¿eh? Sí. Había estado en Roquetas, pero en Almería no había estado nunca. La primera vez. Bueno, pues a partir de aquí, esta primera no,
¿vale? A partir de aquí vamos a girar a la derecha en la primera calle que se pueda. Si te fijas, justo antes del semáforo. Vale, porque puede confundir la flecha del... Y el eso, Sí, digo, ostras, exacto. puede confundir. Por eso Y la gente diga, y la gente que no gire por ver eso a lo mejor, ¿no? Efectivamente. O sea, me ha parecido de primeras una trampa y digo, vale, y luego he visto la calle. Sí, efectivamente. Ok, Ahí ok. porque te ha indicado que sea justo antes del semáforo, porque si no a partir de la señal... Claro, ya no se podría. Bueno, Exactamente. Siempre las un poco más señales para sabemos que adelante y se tal. aplican a partir de que se pasan, desde su sección transversal. Correcto. Pero bueno, como está justo ahí en la calle, pues puede No será generar un doble dudas. sentido ni cosas raras, ¿no? No, de momento no. Hay que fiarse. Vale. Y... Bueno, no pongo tiempo intento, pues no tengo claro del todo. Vale. Es doble sentido. Es prohibida, vale. No lo veía claro, ¿eh? Con esta pedazo de línea continua ahí. Amigo, que has visto la línea continua. Sí. Cago en la leche, yo que te pensaba poner una deficiente ahí. ¿La has visto? ¿Has ¿eh? visto la línea continua? Sí. Pues eres de las muy poquitas Y personas stop. que ves esa línea continua. Hostia, sí. Ahí Me ha la llamado la gente- atención. ¿A que sí? De primeras he dudado porque digo, hostia, doble sentido único, por eso me he quedado dudando. ¿Ves? Ahí de primera vamos a hacer una L como siempre, pum, línea continua que está ahí. Sí, correcto. ¿Listo? Te Pues- descuidas, te la comes. A ver, no me he comido la prohibida, pero me he quedado diciendo, hostia, ¿se puede, no se puede? Porque he visto la línea y me ha hecho dudar. Digo, voy a hacer una L al carril de la derecha. Digo, No se puede, que he la visto línea. prohibido ahí. Y luego he mirado y digo, no, ¿vale? Digo, vale, por aquí. Hostia, tú. Pero no es fácil, ¿eh? No, esa línea continua no. ¿Qué va? O sea, cuando mete algún alumno ahí no se suele meter a la derecha por la dirección prohibida porque ve los coches que están todos mirando para Claro, arriba. Entonces, de alguna manera Pero me ha se rayado orienta. la línea porque Pero yo la línea, claro, mi primera intención era buscar el carril derecho para hacer la L. Efectivamente. Y luego digo, línea. Digo, Efectivamente. entonces no se puede. Digo, para acá. Digo, se veía digo, estará callado para que vaya a la derecha. Digo, no, está prohibido. efectivamente. Hostias. Así ha sido. Bueno, pues vámonos aquí a la derecha también, en este semáforo. Vale. Hostia. Estamos en la zona de Nueva Andalucía. Nueva Esta Andalucía. es una zona que está entre la zona del Alcampo y la zona de tráfico. Vale. Entonces son zonas bastante... Que ya nos lleva esto a la jefatura a lo mejor, ¿no? Efectivamente. Vamos a pasar antes por Calzada de Castro, que lo tenemos aquí abajo, Vale. que es una calle súper habitual en el examen. Vale. Y bueno, Y tiene alguna sorpresita, ¿no? Valora tu Calzada de Venga, Castro, sí. ¿no? Tú déjame, a ver qué me encuentro. ¿A la derecha me has dicho? A la derecha. Vale, ok. Vamos intermitente, donde tenemos ceda al paso. Vale. Bueno, pues nosotros vamos a girar a la derecha en esta primera intersección también. Vale. Vale, no flecha en el suelo, pero sí puede. Y ya sabes, como siempre, mientras no nos indiquen otra cosa Seguiremos de y se frente. pueda, intersecciones, glorieta y demás, pues seguiremos de frente, siempre que sea posible. A ver si el chico me deja pasar. Ahora sí. Ok, venga, vamos a ver qué me encuentro. Paso de peatones. Callecitas para entrar. No me fío de nada, digo, me estoy viendo prohibidas por todos lados, ¿eh? Va un poco sujeto, ¿eh? Un poquito, sí, realmente sí. Mira, aquí tienes que valorar esa derecha. El ese- ceda, ese vale, ceda al sí. paso, ¿vale? Que Ok. también está un poquito más atrás. Ok. Aquí derecha. Vale. Exacto. Chavalín, pasamos. Venga, pasa, claro que sí. Ya que me he parado, ¿no? Estaba comentándote algo en Instagram seguro. Te he visto. Vale, vamos a ver aquí el ceda al paso. Que está ese encima mal aparcado. Sí. Una vez que haga el giro, queremos girar a la izquierda también la primera calle que podamos. Vale. Vale, yo creo que va a dar tiempo a girar. A la izquierda conforme pueda. Sí, la primera que podamos. Exactamente, nos pasamos el carril, que es el adecuado para girar, y Y giramos. aquí no tengo un doble sentido, vale, ok. Y ahora está un poquito lejillos. Exactamente. Vale, pues nos vamos a ir a la derecha también, la próxima intersección. Venga. A la derecha. Esto es un infierno, como diría ahí de Rambo. A ver, Estamos llegando a la zona caliente, Calzada de Castro. venga. Un señor stop. Vale. A la derecha me has dicho, ¿verdad? Derecha, sí. Vale, ok. Venga, primer stop.
Tenemos furgón que me quita toda la visibilidad. Así es. Fíjate dónde tenemos que adentrar el coche para tener visibilidad aquí, ¿eh? Vale, voy a mirar. Moto que me sale de por ahí. Madre mía. Una jungla. La jungla. Vamos a girar a la izquierda de nuevo. Izquierda. Bueno, peatón. Este lo veo ahí dudosillo. No, vamos recto. Izquierda. Venga, primer stop. Aquí visibilidad nula también. Nula. Pero aquí un poquito de L porque doble sentido. Exactamente. No puedo encarar el morro. Bueno, voy a parar que viene Bastante. ese. Aquí hacemos triple stop. Pues sí, seguimos sin ver. Bien ahí. Y... Marcamos esto ahí. Perfecto. Venga. Vale. Y aprovechamos haciendo una buena L. Que esa línea me la podrían contar quizá. Esa yo creo que no. Esa yo A no creo ser que te metas muy en diagonal, ¿no? Sí, sí, tendrías que meterte muy en diagonal y muy en sentido Vale, contrario, vale, pero esa mide apenas 1 metro, no, Claro, no tendría un sentido. poquito complicada. Lo tienen rojo los peatones. Vale, aquí. Cogemos la primera salida. Primera salida. Primera salida. Vale, prohibida. ¿Ves? Esto es salida. Ah, no, es un parque. Ahí está, Vale, sí. parque. Que hay calles que a veces tienen el asfaltillo ese. Aquí la tenemos. Esta salida aquí. Vale. Bueno, are you ready for the next battle? ¿Eh? ¿Estás preparado para la calzada de Castro? Ostras, ¿qué tienes? ¿Un lío o qué? Venga, vamos a ver, a ver qué me encuentro. Qué guay está. Ostras, complicado. Aparte de ahí, cuando dices primera salida, el A1 tiende derecha. Sí. Y aquí ahí- la primera salida es de frente. Efectivamente. Ese garaje está ahí un poco... Sí, Mm. sí. Puede pillar alguno. Quitamos este ambiente ya. Tenemos verde. Tú irás, ¿dónde tiro? No te digo nada. Ah, vale, ok. Bueno, yo sé que para no la, te digo nada. yo sé que para la derecha parece que se puede. Vale. Venga, tenemos semaforito. No puedo ir de frente, derecha, izquierda. Vale, Sí. vale. Ok. Pues en principio de frente, ¿no? Yo creo que sí. Tampoco vayas con miedo, ¿eh? Tú normal. Vale. Es que estoy dudando hasta de lo que veo. Ostras, estoy dudando de lo que veo. Debería de ser normal todo y todo muy claro. Es como debería de ser, ¿no? Que fuese una conducción Sí, no veo, dirigida ciertamente. no veo prohibida. No vemos prohibida, todo sin problema. Y la flecha me permitía de frente, Exacto. pero seguro que me como algo. No, yo creo que no. De momento no. Vale. Bueno, pues al patín, tenemos verde. Bueno, pues nosotros queremos girar a la derecha cuando podamos. Ah, vale, que no ha pasado nada. Vale, ok. No, Yo digo a ver si. no, ahí la ha hecho Me ha hecho dudar un perfecto. montón, ¿eh? Ha hecho perfecto. Vale. A la derecha cuando A pueda. la derecha cuando pueda, sí. Vale, si se puede. No hay nada. Vale. Esto se ve fatal, ¿eh? Cuando pueda giramos a la izquierda. ¿Me sabrías decir cuántos sentidos tiene esta calle? Nada. ¿Con sentido? Pues que tiene doble. Doble sentido. Vale, solo que todo el mundo aparca como le da la real gana. Y aquí era prohibido, y aquí. Entonces giramos desde nuestro lado. Efectivamente. Date cuenta la poca información que tienes. O sea, no ahí. hay ninguna información Ninguna. directamente, ¿De ¿verdad? cuántos sentidos tiene la calle? Ninguna. Claro, y todo es doble sentido, ¿no? Doble, todo doble. Ahora no, ahora está en sentido único. Vale. O sea, esto y cómo. Es que es muy complicado. Pues te es muy diría que complicado, hay una ¿eh? señal de espalda, que todos los coches están para abajo, pero. Ya, pero es que la gente aparca donde le da la gana. Realmente no es una. Y aquí tenemos A la una izquierda vamos a derecha girar. como un templo. ¿A la izquierda vamos? Sí, a la izquierda. Ah, vale. Vale, ok. Vamos a girar a la izquierda de nuevo. Volvemos a estar en sentido único. O sea que hay que estar situado allí para girar a la izquierda. Vale, pues ya la siguiente que pueda, ¿no? ¿O qué hago? Tú me dirás. Prefiero que entremos desde allí. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a girar. Espérate porque ya me he perdido yo. Vale. Va a cambiar un poco la ruta. Sí. Venga, sí, giramos a la izquierda cuando pueda. No pasa nada. Vamos a girar a la izquierda cuando pueda. Entonces esta calle es de sentido único. Sí. Giramos a la izquierda. Y esta es doble. Esta es doble, Vale. efectivamente. Mover el cero de espaldas. Muy bien. Giramos a la izquierda otra vez. Con lo cual me meto en doble, ahora ya me la sé. Vale. Vale. Pero aquí cedemos el paso a todo Dios, a la derecha. A la derecha no te viene nada. Aquí es sentido único ahora. Correcto. Y esta calle a la que entras, O sea, aquí es sentido único y aquí es doble. no.
aquí es sentido único. No, pero aquí es doble, No, quiero aquí decir. es sentido único también. Sí. Ah, que se transforma en doble sentido. Y ahora hace así, chas, y se transforma por esa señal de dirección prohibida en doble sentido. Ah, Ahí, venga. ¿cómo le ponemos al niño esto? Es un poco complejo, ¿no? Un poco complejo. Vale, realmente es imposible de verlo si no te lo conoces. Pues esto es... Madre o sea, ¿Sigo de frente o izquierda? Seguimos de frente. Vale, de momento. vale. A mirar, derecha. No me fío ni de mi sombra. Vale. Giramos a la izquierda por aquí. Giramos desde nuestro sentido. Efectivamente. Valoramos Con cuidado la a derecha, que nos pueden Exacto. salir, aunque no lo parezca, es una derecha. Exacto. Vale. Y sigo Ahí vamos por la a ir, derecha, ¿no? Vamos a ir Pues, de frente. o ahora sentido único. No, no es sentido único ya. Ah, sí, la flecha que está borrada, claro. Sí. Gracias, Ayuntamiento de Almería. También por la derecha, un cera estaría bien ponerlo para recalcar que hay que ceder el Exacto, y paso. además aquí vienen rapidillo. Sí. Claro. Sigo de frente. Seguimos de frente. Ok. Esperamos que haya peatones enfrente también. No es igual, gira a la izquierda. ¿Sí? Sí, gira por aquí a la izquierda Vale. y giramos a la izquierda de nuevo. Recordamos sentido único. Allí. Ahí. Y giramos a la izquierda aquí. Vale. Vale. Y esto es sentido único ahora mismo, Sentido ¿verdad? único. Vale. Y giramos a la derecha. Derecha. Que este era el tramo que era. Madre mía. A Venga, ver, ¿cómo era si esto? no hay prohibida, va adentro. No hay prohibida. Va adentro. Ni señales, ni flechas, ni nada. Y encima me tengo que meter en todo el sentido contrario, realmente. Sí. Pero ahora sí que hay una prohibida que la he visto ya allí. Pero ¿por qué te la he dicho yo viniendo para acá? Sí, al girar, no, al girar la he visto y digo ahora Pues fíjate aquí la cosa también. que te la puedes comer Pero de gratis. ¿A que sí? ¿Has Claro, visto que pero- pasamos de sentido único a doble Sin sentido. Sin sentido? Y viéndola, ahora porque la veo de frente, pero, y está otra vez en sentido único? pero Vamos verla a de, girar a la izquierda. vale. Pero verla de espaldas es casi imposible. Decir, vale, es de espaldas, es doble Que va, sentido. que va, ¿Quién podría- cae en esa lógica? Podría ser una señal de velocidad, por ejemplo, que Claro. es redonda. O sea que... O sea, que meter por ahí al alumno es directamente, bueno, vamos a liarse. Bueno, esta zona es muy habitual de examen y sobre todo aquí hacen mucho estacionamiento, ¿vale? Fíjate, esta calle, ¿no? En esta calle, sí. En esta calle es una calle donde habitualmente el examinador dice que cuando usted pueda busque un lugar adecuado para hacer un estacionamiento. Te va con la puerta. No me la Y bueno, pues una calle bastante transitada, sobre todo a primera hora de la mañana. A lo mejor para cambiar de un Por alumno con ejemplo. otro, ¿no? O... Sí, una calle un poco a mí, la verdad es que no me gusta nada esta calle. No, de bonita no tiene nada. Básicamente porque es bastante complejilla en cuanto a cuando la vía de sentido único o doble sentido. Aquí, bueno, aquí podemos darlo por bueno. Yo ¿Cómo creo lo que sí, ves? porque ¿no? estamos Porque esperando un rato, no se hay ve nadie. perfecto, ¿no? Sí. Nos vamos a la derecha, dirección estación intermodal, que lo tiene aquí señalizado. Ujú. Ojito aquí que a veces se pone Incorporación. rojo. Vale. Sí, ese cambia fijo y rojo, ¿no? Efectivamente, cambia fijo y rojo. Wow. Y a veces, mientras el alumno está dudando entre mirar el semáforo, mirar quién viene por aquí. Sí, la incorporación también, la ¿verdad? incorporación también. Sí, puede haber mucho despiste ahí. Sí. Bueno, hemos pasado ya al infierno. Hemos pasado al infierno. Venga, vale. Ha sido un infierno un poco suave, ¿eh? Pero bueno, Sí, hemos sí, pasado, sí, sí, hemos sí, pasado sí. al infierno y Sí, pues. estaríamos en Avenida Montserrat, estaríamos yendo De ya cara de nuevo terminando el hacia examen, ¿no? tráfico. Sí. Estamos aún Estamos yendo hacia la jefatura de tráfico, Vale. donde seguramente, donde empezamos el primer vídeo, ¿verdad? efectivamente, Ok, ok. y el examen podría ser perfectamente jefatura de tráfico, vueltecita por aquí y vuelta a jefatura de tráfico a cambiar de alumno. Vale. ¿Vale? Vamos a pasar aquí a la gente. Aquí vamos. Pues entiendo que seguimos la dirección que llevamos, que no es esa, sino La- aquella. de frente, ¿no? Esa Digamos, la esa segunda sería salida, de frente ¿no? o la segunda salida, correcto. Muchas veces la gente interpreta... Se va recto de frente, ¿no? Recto con de frente. Claro. Y de frente realmente es mantener la vía por la que circulamos, Correcto. continuar la dirección que llevamos, que no tiene por qué ser completamente una línea recta. Exacto, Vale. exacto, exacto. Sí, a veces coincide, pero no Sí. siempre. No siempre. Aquí si quieres te puedo hacer una consulta a Claro. ver qué piensas tú sobre una señal que hay aquí. Mm. Porque si ahora cuando estemos aquí el semáforo parado, por ejemplo, que vamos a poder verla bien. Esa señal de obligación que tenemos allí azul, de sentido Hostia. obligatorio, Sí, y está en la vía principal. esta es la principal. Vale. Sí. Si yo te dijera que cogieras la primera salida de la glorieta, Hostias. Eso es como la pregunta trampa que intentan poner en un test. claro. En teoría no se podría, porque es regular la siguiente intersección, ¿no?
pero si le doy la vuelta entera a la glorieta y salgo por aquí, sí. Claro, hombre, haciendo ahí la... Sí, pero eso te prohíbe salir por esta. No lo sé. O sea, alguien se hizo gracioso. Alguien se hizo gracioso, o sea que yo no puedo hacer así ahora. Estaban un día de cañas No puedo y ir, dijeron... No puedo coger esa salida, pero sí le puedo dar toda la vuelta a la glorieta y congestionar el tráfico para coger la salida. Claro. Yo creo que estaban un día todos sentados diciendo, ¿a que no hay huevos? No sé quién ha hecho... Sí, pusieron eso. No sé quién pone aquí la señalización, ni qué sentido tiene esa No, ninguna. En una señalización. glorieta, o sea, Yo entro a la glorieta y una vez que entro a la glorieta cojo la salida que a mí me interesa, ¿no? Claro, correcto. Y te pones sentido de dirección obligatoria según eso. Cuando realmente puedes cambiar de sentido, pues es una glorieta, Claro. y puedes cambiar de dirección porque es una glorieta. Entonces, para coger la primera salida que tengo que dar una vuelta antes, tengo que saltarme 4 para coger la primera. Claro. Y de todas maneras, realmente estás cambiando de dirección, aunque des toda la vuelta. Claro. Realmente, o sea que... Pero eso no te lo sancionan aquí, ¿no? Bueno, ahí en alguna ocasión, digamos que no han contado esa salida. He hecho la consulta a algún examinador. Reto, ¿no? O sea, sí, vale. sí. He hecho la consulta a algún examinador y, bueno, realmente la señal no obliga a salir de frente. Lógicamente regula la primera intersección, que es la glorieta, entonces me obliga a seguir de frente, ¿no? Yo creo que hay una mala señalización ahí. No, tiene completamente. No tiene o demasiado sea, tendría sentido. que no existir esa señal. No tiene demasiado sentido y... Un día venimos con Lo que no sé si... destornillador. Lo que no sé, claro, si tú ahí giras a la derecha en la glorieta, imagino que se calificaría como una... Pues no respetamos. Una eliminatoria, ¿no? No lo sé, no me ha Claro, pasado en nunca. teoría, señal de obligación. Sí, claro, no creo que la sanción. Pero fíjate el sentido que puedo coger la primera salida, no puedo coger la primera salida, pero puedo saltarme 4 salidas para volver a coger la primera salida. Claro. El sentido más... No, el sentido no tiene ninguno. Digo, es un poco ahí en una glorieta, en un cruce, Claro, en cruz sí, Claro, pero ahí no tiene nada. no lo sé yo tampoco. Vamos a girar a la derecha por esta primera intersección. Divertido queda, Sí, queda, ¿eh? divertido, sí. Ostras, esto es para echarle foto y ponerlo en el examen de profesores y decir, ¿qué ponéis aquí? Y la gente dice, no puede ser. ¿Cómo puedo coger la No puede primera ser. salida si ya me he saltado antes si te has fijado antes, había una bifurcación antes para poder tomar esa dirección? Sí. Pero vamos a suponer que me la he saltado y que, bueno, pues ya accedo a la glorieta y quiero coger la primera salida. Claro. De locos, de locos. Tienes que dar una vuelta a la ¿Derecha? glorieta. Sí, vamos a ¿Puede girar a ser? la derecha. Y eso ya a jefatura, ¿verdad? Y esto ya es jefatura de Vale. jefatura de tráfico. Ya me sí. está sonando por la avenida esta. Efectivamente. Bueno, estamos ya aquí terminando un poco el recorrido. El recorrido de examen, complicado con sus cositas, ¿eh? Sí, tenía sus cositas. Tiene sus cositas, No siempre es tan ¿verdad? complicado, ni tampoco se dan todas estas cositas, Claro, lógicamente, en todos claro, los exámenes, claro. pero eventualmente sí se pueden dar y bueno, pues está muy bien que, Sí. que los alumnos puedan ver. Yo creo que la gente de la gente de Almería va a quedar contenta con el vídeo, ¿no? Yo creo que sí, seguro que sí. Sí, hemos visto un poquito de Seguro todo. que sí. Sitios donde las calles de repente son sentido único, mágicamente doble sentido, mágicamente Vuelven a sentido único. y ya es cuando se explota la cabeza. Pero que veáis que es verdad que la zona de examen es importante tenerla controlada, ¿verdad? Exacto, sí. Es muy importante, pues eso. Aprobar un examen en un sitio como este. Sí, aparte de tener la solvencia necesaria, lógicamente, el manejo de los mandos, ya has visto que mucho embrague, mucho Mucho dominio. Mucho medio embrague, mucho dominio. Sí. En marcha en primera, en segunda, sobre todo, pues también saber si vamos a hacer una parada ahí. También saber y conocerse un poco la zona, porque si no realmente... ¿Lo meto detrás del coche de tu escuela, más o menos? Sí. Perfectamente, Voy sí. despacito. Pues paramos aquí. Y nada, vamos a hacer ahí una pequeña despedida aquí a Javi. Lo primero, agradecerte este A ti, ratico, siempre a ti, un que nos haya placer. desvelado un poco los circuitos un poco Algunos más secretillos. exigentes, el cómo se circula por Almería. A ver, no se circula mal, pero es verdad que tiene muchas zonas un poco Sí. rarillas. Hemos Para el ido que no es de la buscando- zona, Sí, hemos ido buscando un poquito las zonas más, Claro, un poquito que más conflictivas. es de lo que se trataba. Hay muchas más, pero Claro. lógicamente no da tiempo. Eso Y luego, en general, es una circulación más o menos fluida. Sí, Pero sí. hay que tener en cuenta algunas cositas. las líneas continuas, Sí, alguna sí, prohibida, sí. pero bueno, así la gente, gracias a poco a este vídeo, pues lo va a Sí. poder comprobar y ver. Encantado de ayudar a la gente, de conocerte a ti. Muchas gracias. Igualmente. Un crack para esta profesión y animo a todos los alumnos, de luego, a que sigan tus vídeos porque aprenden mucho. Ole. Muchas gracias, Javi. Y claro que sí. Y eso que traen, pues esa visualización desde tu sofá o desde tu portátil, de tu Luego la ordenador, traen a la clase. Luego la traen a la clase y muchas cosas se acuerdan. Se o sea, nota. que es de agradecer porque en el momento... Y a veces se va, en clase que pasa más bien de 1000 cosas y se le escapan detalles. Efectivamente. Y luego, oye, gracias a un vídeo como esto, para los de Correcto. gente de Almería, pues oye, seguro que les viene. Una muy bonita les labor. genera. Hola, Javi, muchísimas gracias, Venga, de verdad. a ti, un placer. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, ese like, Claro. ese comentario, suscribiros al canal, no se os olvide, eso siempre. Totalmente. Y nos vamos a por el siguiente vídeo. Chao, gente. Venga, chao. Hasta luego.